y vamos a continuar resolviendo el examen de Química de BAU de Murcia del 2024. De la convocatoria ordinaria vamos a resolver la pregunta número 4. El enunciado de esta pregunta es el siguiente. En un recipiente de 3 litros se introducen 0,90 moles de nitrógeno y 1,5 moles de hidrógeno, alcanzándose el siguiente equilibrio. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y se obtienen 2 moles de amoníaco. Y la entalpía de la reacción es mayor a 0. Una vez alcanzado el equilibrio a una determinada temperatura, la concentración de hidrógeno es de 0,2 molar. A. Nombre del producto de esta reacción. Ya he hecho un poco de spoiler y dado una pista. B. ¿Cuál será la concentración de amoníaco, de NH3 gas en el equilibrio a esa temperatura? Nota, no es necesario conocer el valor de la constante de equilibrio para contestar esta cuestión. C. Si aumenta la temperatura de 50 grados en 50 grados centígrados, explique brevemente si cambiará el valor de la constante de equilibrio y si la concentración de NH3 aumentará, disminuirá o permanecerá constante. Y apartado D, si a una temperatura de 400 grados centígrados, caso C es 2,07, calcule el valor de caso P a esa temperatura. Y como datos nos dan la constante de los gases ideales a diferentes unidades. ¿Vale? Entonces vamos a ir resolviendo por orden. El primer apartado es fácil, que nos dice que nombrar el producto de esta reacción, que es NH3. Os he hecho un poco de spoiler en esta, al leer el enunciado. El caso es que siempre que nos digan que nos pidan el nombre de un producto, de una molécula, es recomendable usar siempre la nomenclatura UPAC, ¿vale? Aunque tenemos también otra nomenclatura. El caso es que esta sustancia, el NH3, se llama, según la UPAC, trihidruro de nitrógeno, pero también se llama amoníaco. De hecho, el nombre de amoníaco es muy utilizado, ¿vale? Entonces, este es otro nombre que debemos conocer, sí o sí. Con esto hemos contestado ya el apartado A. Ahora el apartado B, que nos nos pregunta que cuál será la concentración de amoníaco en el equilibrio a esa temperatura. Y como nota, nos dicen que no es necesario conocer el valor de la constante de equilibrio para contestar esta cuestión. Es una nota aclaratoria, pero no hace falta que nos lo digan, aunque se agradece que lo digan, ¿vale? El caso es que no es necesario porque ya nos dan ciertas concentraciones, tanto a un inicio como ya en el equilibrio. En un inicio nos dicen que tenemos 0,9 moles de nitrógeno en 3 litros, ¿vale? Por lo cual 0,90 es igual a 3, que es igual a 0,3 molar, concentración, que es la concentración de nitrógeno. Luego del hidrógeno nos dicen que tenemos 1,5 moles en 3 litros. ¿Vale? Si dividimos 1,5 partido por 3, obtenemos la concentración de hidrógeno, que es 0,5 molar. Y de amoníaco en el inicio no tenemos nada. En el equilibrio tendremos 0,3 menos X de nitrógeno, la concentración del nitrógeno. Como concentración de hidrógeno será 0,5 menos 3X y la concentración de amoníaco será 2 por X. ¿Vale? Le restamos menos x menos 3x o ponemos 2x, digamos que multiplicamos la x por 1, 2 o 3 según la relación de moles que hay en la reacción, ¿vale? En el nitrógeno es un mol, por lo cual ponemos menos x, ¿vale? Es menos x lo que reaccionará del nitrógeno. Del hidrógeno es menos 3x porque reaccionan 3 moles de hidrógeno. Y pues eso, al final en el equilibrio tendremos 0,5 menos 3x. Y ponemos 2x porque se obtienen 2 moles de amoníaco en la reacción, ¿vale? La reacción es esta. Ya, el caso es que tenemos estas concentraciones en equilibrio. Y nos dice el enunciado que en equilibrio tenemos una concentración de hidrógeno de 0,2 molar. ¿Vale? Por lo cual 0,2 molar es la concentración de hidrógeno, que es igual a 0,5 menos 3x. Entonces, con esto podemos obtener el valor de x. 0,2 hemos dicho que es igual a 0,5 menos 3x, despejamos y x es igual a 0,1 molar. ¿Vale? Entonces, con esto podemos obtener la concentración de amoníaco. La concentración de amoníaco es igual a 2 por x, es decir, a 2 por 0,1 molar. Por lo tanto, la concentración de amoníaco es 0,2 molar. ¿Ok? Y ya hemos resuelto el apartado P.
¿vale? Ya con esto. Ahora vamos a resolver el apartado C. El apartado C nos pregunta que si aumentamos la temperatura en 50 grados centígrados, explicar brevemente si cambiará el valor de la constante de equilibrio y si la concentración de amoníaco aumentará, disminuirá o permanecerá constante. Pues en el primer caso, si cambia el valor de la constante de equilibrio, pues hay que decir que sí cambiará, porque la constante de equilibrio depende de la temperatura. Cada temperatura hay una constante de equilibrio determinada que se puede calcular experimentalmente. Y esto tiene sentido, ya que cuando cambiamos la temperatura, el equilibrio se desplazará y cambiará, ¿vale? Y con ello la constante de equilibrio. Luego, en el punto 2 de este apartado nos pregunta que si la concentración de amoníaco aumentará, disminuirá o permanecerá constante en el caso de que aumentemos la temperatura en 50 grados. Pues decir que la reacción es endotérmica. Es una reacción endotérmica, o sea, digamos a deducir que es endotérmica porque la entalpía de reacción es positiva, ¿vale? Al ser positiva es una reacción endotérmica, es decir, que necesitará calor. Y como la temperatura aumenta, se desplazará de tal manera que intentará compensar ese aumento de temperatura. Entonces, ¿cómo actúa para compensarlo? Pues el equilibrio se desplaza hacia la derecha, por lo que la concentración de amoníaco aumentará, ¿vale? Y esto podemos deducir por la ley de Le Chatelier, ¿vale? Que no lo he puesto escrito, pero es la ley de Le Chatelier que nos dice cómo cómo variará cuando cambia la temperatura, ¿vale? Y con esto ya hemos contestado todo el apartado C. Ahora vamos al D. En el apartado D nos dicen que si a una temperatura de 400 grados centígrados Kc es 2,07, debemos calcular el valor de Kp a esta temperatura, ¿vale? Pues entre las dos constantes hay una relación matemática, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta el equilibrio, pues la K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de N. Es R por T lo que se eleva al incremento de N, ¿vale? El incremento de N son los moles de los productos menos moles de reactivos. Es decir, en este caso, tenemos 2 moles de productos, que en este caso el único producto es amoníaco, menos 1 más 3. 1 es el mol de nitrógeno, un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Entonces, 2 menos 1 más 3, ¿vale? O sea, es decir, menos 2. Porque 1 más 3 se suman y al 2 le restamos el resultado de 1 más 3, ¿vale? Entonces, la variación de moles es menos 2. Entonces, K sub P es igual a 2,07, que es el valor de K sub C, por 0,082 por 400 más 273. La temperatura tiene que ir en Kelvin, ¿vale? Por eso hemos sumado, o sea, para pasar 400 grados centígrados al Kelvin tenemos que sumarle 273. Por eso he puesto 400 más 273. Entonces, y el 0,82 por 400 más 273 se eleva a menos 2. Y finalmente obtenemos un valor de K sub P que es 6,80 por 10 elevado a menos 4. Y con esto ya hemos resuelto el apartado D. Es decir, que hemos terminado ya con el ejercicio. Si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, pues podéis darle a me gusta y suscribiros al canal también, os lo agradecería. También quería recordaros que tenemos un canal de Telegram. Os dejo en la información cuál es el canal de Telegram, si os animáis a apuntaros y a seguirnos por ahí. Pasamos información un poco de todo, también relacionado con la química. Entonces, nada, finalmente deciros que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.